Es curioso que hace unos días, durante el contrainterrogatorio que le hizo el abogado Jaime Lombana a Pablo Hernán Sierra Pipintá, uno de los testigos contratados por Iván Cepeda para hundir a los hermanos Uribe, este le haya confesado a Lombana que el mismo día que Iván Cepeda grabó a Juan Monsalve en una entrevista acusando a los Uribe, también ese día lo grabó a él dando la misma versión. También confesó este sujeto que cohabitaba en la misma cárcel con Juan Monsalve y que tenían los mismos abogados. En este caso, su apoderada resultó ser la desaparecida Mercedes Arroyave, quien en compañía de Iván Cepeda y Piedad Córdoba por esos días visitaban cárceles en busca de testigos, ofreciendo prebendas como asilo y rebaja de penas para perjudicar a los hermanos Uribe. También es llamativa la forma como mintió y se contradijo al explicar cómo conoció a Iván Cepeda y cómo se contactó con la abogada Mercedes Arroyave para armar este montaje contra los hermanos Uribe Vélez. Usted no recuerda en estas mismas declaraciones, yo entiendo que han sido varias, que usted le haya dicho a la corte que usted mismo buscó el teléfono del doctor Iván Cepeda. No, el teléfono no. Yo busqué yo con ese señor no he hablado, yo ni celular tengo siquiera, yo con ese señor no hablo. Hablé las primeras veces y yo con él nunca he vuelto a tener contacto. ¿Usted recuerda haber rendido una diligencia el 2 de octubre de 2019 sobre estos mismos hechos? Sí, señor, y ese día entregué unas pruebas a la Corte Suprema. Yo espero que esas pruebas sean trasladadas a... ¿Usted recuerda que en esa diligencia usted rindió bajo juramento su versión y dice que usted mismo había conseguido el teléfono del doctor Iván Cepeda? Pues de pronto no sé, pero yo he hablado es con la doctora Mercedes. Gracias. Yo tuve el teléfono, le voy a decir. Vamos a otro. Yo tuve el número del teléfono del doctor Cepeda hasta el 2018. Entonces sí tuvo el teléfono del doctor Cepeda. Yo tuve un número, pero nunca, no, yo rara vez lo llamaba. Y después del 2000, pueden ver las sábanas, mirar a ver si yo lo he llamado. Eso se puede comprobar muy fácil hoy día. Yo ese señor lo he llamado. Hace por ahí 6, 7 años no hablo con él. Para ganar tiempo y no trastocar la audiencia, porque somos los más interesados que esto fluya rápido. Señor Sierra, entonces usted no llega a donde el senador, a donde el doctor Cepeda, en ese entonces representante, a través de una tercera persona, sino que usted buscó, según su versión que dio en la corte, el teléfono del doctor Cepeda. ¿Usted recuerda qué dijo en la corte de cómo había buscado el teléfono? Yo no me acuerdo. Póngame la memoria entonces, porque no me acuerdo. Refresqueme la memoria. Usted dice, para no tomarnos unos minutos preciosos, usted recuerda haber dicho que usted buscó en internet el teléfono del doctor Cepeda y lo llamó directamente, ¿sí o no? Que yo busqué en internet, yo no recuerdo haber dicho esa palabra, que yo busqué en internet, yo no recuerdo haber dicho eso. Sáqueme el audio que yo dije ya más bien, porque de boca suya que lo va a creer yo a usted. Ah, sí. Sí sabe una cosa, doctor, los abogados en todas las universidades del mundo les enseñan a decir mentiras, sino que eso lo llaman ética. De lo contrario, un abogado no pudiera defender la inocencia de un culpable como lo está haciendo usted. Su señoría. Sí, para... Señoría, pues el señor defensor está dejando, pero pues considero que al testigo, señora juez, no soy yo, para que nuevamente le dé a conocer cómo es que se debe manejar el contrainterrogatorio. Muchas gracias. Señoría, yo debo primero rechazar los calificativos del testigo y las ofensas del testigo, pero si algo rechazo en este momento y de alguien que de verdad respeto y me extraña a ultranza el comentario de la fiscalía, es que ahora la culpa la tenga yo. Entonces yo sí quisiera dejar esa constancia. Estoy diciendo que se diga al testigo. Ah, bueno, pero es que dijo al señor defensor, doctor, pido excusas, señora testigo, fiscal, me entendí mal.
entendí mal, gracias. Usted en el día de hoy recuerda qué le contestó a la señora fiscal en relación a cómo contacta al senador Cepeda. Por medio de la doctora Mercedes, lo que yo siempre he dicho. Ok, y entonces, ¿por qué le dijo a la Corte a récord 3-11-40 hasta el 3-12-25 de la declaración dada el 2 de octubre de 2019 dentro del radicado 52-240 que usted buscó en internet el teléfono del doctor Cepeda y llamó al doctor Cepeda? Yo no recuerdo haber dicho que yo busqué en internet. Señoría, yo solicito respetuosamente entonces. Yo no recuerdo haber dicho vamos. en internet. Y para esa época, Perdón, señor Sierra, ¿está solicitando el uso de la palabra la señora fiscal, Gracias, su señoría. Es para el buen orden de la audiencia lo siguiente. El doctor Lombana debe dar a conocer al testigo y también a la audiencia si su labor es de impugnar credibilidad o va a refrescar memoria para que de esta manera pueda llevarse el contrainterrogatorio de buena manera, porque no de otra forma pues quedan unas afirmaciones que realiza el doctor Lombana sin que el testigo pueda previamente corroborarse al respecto. En efecto, señoría, precisamente iba a solicitarle para impugnar credibilidad que se me permita colocar el audio respectivo, el cual fue descubierto, es parte, pues es precisamente el mismo proceso. Le solicitaría me permita que me autoricen compartir ese audio para ponerle de presente los récords a los que me he referido al declarante al fin de impugnarle su credibilidad. Hice presencia cuando se estaba poniendo de presente por el honorable magistrado las previsiones legales al testigo. El señor Pablo, usted ha manifestado en este testimonio que rinde ante la Corte que usted fue quien buscó al senador Cepeda. ¿Nos puede decir cómo hizo para localizarlo? Vía telefónica. ¿Cómo? Pues me averigué el número de él y lo llamé y le dije que tenía, pues que quería hacer unas declaraciones, que fuera a la cárcel de Itagüí. ¿Y cómo averiguó el número del senador? ¿Ah? ¿Cómo averiguó con quién? Pues averiguar un número de una persona es muy fácil, en internet lo averigüé. ¿Al fin qué? ¿Cómo fue ese contacto con el senador Cepeda? ¿Y usted le preocupa ese laxus o qué? ¿De qué le preocupa ese laxus? Es un laxus que lo puede tener cualquiera, eso no es tan importante para esta entrevista. Señor Sierra, la pregunta es si finalmente usted sí lo buscó en internet y lo contactó directamente o fue a través de una tercera persona. Esa es la pregunta. Bueno, fueron las dos. Yo tengo el número que él tenía para esa época. Si quiere lo busco. Pero y pueden mirar las sábanas, ver cuántas llamadas le he hecho yo. Señor Sierra, usted nos ha dicho que... Usted nos ha dicho que no hay testigo que declare al que no le paguen. ¿A usted le están pagando por esta declaración? No, señor, esto es convicción mía. La siguiente pregunta es, volviendo al tema de su encuentro con el doctor Cepeda, ¿qué otra persona participó para ese encuentro, si lo recuerdan? No, nadie. Yo estuve ahí, yo no sé si Juan declaró después o qué, pero yo no estuve en la declaración de Juan. Pues a pesar de estar en el mismo patio, yo salgo, yo no sé si salí primero yo y después él, no recuerdo cuál de los dos declaró primero. Pero cuando yo declaré ahí, que eso fue en un mesón así grande en la cárcel, estaba el senador Cepeda y como 2 o 3 muchachos que lo acompañaban, del resto no había más nadie ahí. ¿Usted no recuerda entonces haber contactado a otra persona para ese acercamiento? ¿Sí o no? No, que yo ¿Usted recuerda haber llamado a la senadora Piedad Córdoba para este tema? No,
Yo sí tuve contacto con ella, inclusive tengo la última carta que ella me escribió ahorita en el 2023, pero yo con la senadora Piedad Córdoba, inclusive estuvo en la cárcel en Bogotá, pero con ella nunca se habló del tema Uribe, nunca. Yo con esa señora siempre hablamos de los temas de paz. Yo tengo una carta ahí que puedo comprobar de lo que se hablaba con ella, que fueron solamente temas de paz. Usted nos dijo que conocía a Mercedes Arroyave, ¿eso es correcto? Sí, señor, yo la conocí en Itagüí. Ella fue su abogada, ¿es correcto? Unos meses. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo, pero sí fue abogada del proceso, claro. ¿Usted la El conoció? proceso arranca en el CAMI en Itagüí, ella estuvo en el proceso. ¿Usted la conoció entonces estando privado de libertad? Sí, señor. En Itagüí, ¿cierto? Eso, Sí. según lo que yo entendí. ¿Y por conducto de quién la conoció? ¿O a través de quién la conoció? De un muchacho Maturana. Maturana, ¿podría ampliarme quién es Maturana? Pues no, era un interno que había allá, un interno cualquiera, uno más, como todos. Y él era amigo de ella y yo era amigo de él y él fue el que me habló de ella, que él tenía una abogada y me habló de ella y ya. Maturana es distinto a la persona a quien usted nos dice que se llama Maturana, o el alias, es distinto de alias Castañeda, señor. Sí, no, y ese muchacho tampoco tiene que ver con las autodefensas. Ese muchacho era un La pregunta es, ¿usted social. recuerda entonces haber dicho en otro radicado, en otra declaración que la conoció, fue por conducto de alias Castañeda? Ella también fue abogada de Castañeda y fue abogada de Simón. Pero usted la conoció entonces al fin a través de quién, porque en otra declaración usted dijo que era a través de alias Castañeda, no de Maturana. De Maturana. ¿Y cuál es el problema a esta altura de la vida? Bueno, eso ya es conclusión de nosotros, señor Sierra. Le pregunto si usted recuerda ese hecho, cómo la conoció concretamente. Bueno, ya estoy diciendo que por medio de Maturana, esa señora iba casi todos los días a la cárcel de Itagüí. Allá se sentaba con Castañeda, se sentaba con Simón, y por ahí 5 o 10 más internos que eran clientes de ella. Mercedes Arroyave pudo haber contactado a la señora Piedad Córdoba a nombre suyo, ¿sí o no? No, yo a Piedad Córdoba no fue por ese lado. Mercedes Arroyave pudo haber contactado a Iván Cepeda Castro a nombre suyo, ¿sí o no? Pues pudo no, lo hizo. Ella no fue que pudo, lo hizo. Entonces, dígale a la audiencia si usted sabe ciertamente que la abogada Mercedes Arroyave, a la cual nos hemos venido refiriendo, también fue abogada para la misma época de Juan Guillermo Monsalve. Tengo entendido que sí. Gracias. Usted nos dijo que un doctor abogado, Carlos Arturo Toro, ha sido su abogado y que renunció, ¿eso es correcto? Y que volvió a ser a su abogado suyo después, ¿verdad? Sí, señor. El doctor Carlos Arturo Toro, ¿tiene usted conocimiento que haya sido abogado de Juan Guillermo Monsalve? ¿Eso es correcto? No sé si él ha estado en el proceso de él, no sé. No lo sabe. No. De la doctora Arroyave sí lo sabe. ¿De quién? Ah, sí, claro. Estaba allá. Juan estaba en Itagüí y ella iba a saludarlo a él. Yo lo veía a ella con él hablando. Nunca nos sentamos los tres tampoco. Le repito la pregunta. ¿Usted no recuerda que Carlos Arturo Toro sea o haya sido abogado de Monsalve? No sé, la verdad que no sé. De pronto sí, no sé. No lo puedo asegurar. Ya vamos en de pronto sí. ¿A qué se debe que ustedes hayan tenido los mismos abogados? Si nos puede informar ese hecho. Pues como que a qué se debe, estamos hablando del mismo idioma. Es que Juan y yo soy yo el que hablo con Juan y nos pusimos de acuerdo para hablar de lo que estamos hablando de la creación del bloque Metro. Soy yo el que hablo con Juan y nos fijamos esto y dijimos, vamos a contar la verdad. Y nos arriesgamos contra todo pronóstico. Arriesgar nuestras vidas, nos han pasado muchas cosas. Señor Sierra, ¿usted recuerda cuando le da la entrevista al doctor Cepeda
¿Usted recuerda haberle manifestado o expresado el propósito o que el motivo que lo llevaba a esa entrevista era que usted buscaba ser admitido en la Ley de Justicia y Paz? ¿Eso es correcto o no es correcto? No. Eso no, porque de entrada yo sabía que a mi Justicia y Paz no me iban a dar, entonces ¿ante quién me iba a poder ayudar? Nadie. ¿Usted no recuerda haber expresado eso al inicio de la entrevista? No, yo he venido haciendo esto por convicción y porque esto tiene un fin político, doctor, que no es el momento para yo expresarlo. Voy a ver si lo expreso en una emisora en la W Radio en estos días con Julio Sánchez. Voy a explicar la parte política de esto. No, señor Sierra, pero es que no nos interesa esa explicación suya por ahora. Nos interesa lo que conoce estos hechos. Ah, bueno, siga pues. ¿Usted qué lo motiva realmente a acudir a donde el doctor Cepeda? Pues porque en ese momento el presidente era Uribe. Los medios de comunicación uribistas. No me prestaban atención, entonces tuve que recurrir al opositor de Uribe, al enemigo de Uribe, para que esas declaraciones se volvieran públicas, él en su condición de defensor de los derechos humanos. Y después de esas declaraciones y de la publicidad de esas declaraciones y de ese encuentro, de esa entrevista con el doctor Cepeda y de la publicación del noticiero y todo eso, ¿usted intentó nuevamente ingresar a Justicia y Paz con base en esa nueva situación? No, porque era, como dice el dicho, como dice la canción, era una causa perdida, ahí no había nada que hacer. ¿No lo intentó? Yo sí hice escritos y todo, pero para sustentar pues el porqué, pero no, no me admitieron. Sí hizo escritos intentándolo. Claro que sí, pues ¿quién quisiera ver más que el cielo? Me acaba de contestar, señor Sierra, con todo respeto, que no. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué lo intentó aquí? ¿Usted que con base en qué en esos escritos? Ah, pero es que es distinto. Usted me dijo que si yo le había dicho a Cepeda que para qué me ayudara, ¿qué me iba a ayudar? ¿En qué? No, yo no le preguntaba, yo no he hablado de eso, señor Sierra. Vamos. Yo sí hice, lógico que hice por mis propios medios, mis escritos. No se anticipe, señor Sierra. Le estoy preguntando si usted intentó, después de la entrevista, intentó ingresar a Justicia y Paz después de la entrevista. Ya lo había intentado en el pasado y ya nos contó esa parte. Si usted después de la entrevista lo intentó. Muy sencillo, doctor. Después de que se dio esa entrevista y eso todo salió al aire, eso no hay no buscar, puede que esté equivocado, pero busque las fechas de cuando me hicieron a mí la primera versión libre de Justicia y Paz. Que eso tuvo que haber sido después de que salió eso a los medios, que ya me llamaron, pero cuando yo ya empecé a hablar de este tema de Uribe, me rechazaron. Pero eso no es el problema, yo no estoy aquí pidiendo que me metan a Justicia y Paz, yo no estoy pidiendo eso ya. Yo ya pagué esto por la ordinaria, o lo que me falta muy poquito. Eso está claro que usted sigue en la justicia ordinaria. Entonces, la nueva pregunta es, después de que ya nos ha dicho que al final que sí lo intentó entrar con base, señor Sierra, ¿es correcto afirmar sí o no que usted después de la entrevista intentó nuevamente ingresar a la JEP, sí o no? Por mis propios, a la JEP no, a Justicia No, pero ya no, señor Sierra, le pido por favor, para poder avanzar, contésteme sí o no, lo intentó sí o no. Ah, sí, sí. Pero la siguiente pregunta ¿es correcto? ¿Usted recuerda si a usted después de que volvió y lo intentó, con base en la entrevista que usted rindió con Iván Cepeda Castro, ¿es correcto decir que volvió y le negaron la entrada a Justicia y Paz? ¿Eso es correcto? No es que a mí me llamaron a versionar, doctor. Dos veces. Me versioné una vez en una fiscalía y otra vez en otra.
Y ya después de eso no me volvieron a llamar. Yo hice escritos y los escritos todos fueron rechazados. Entonces eso... Y dije, voy a hablar de la clase política. Y empecé a hablar de la clase política y entonces, pues yo pensé que hablando del presidente Uribe, un hecho tan relevante, pensé que Justicia para mí iba a aceptar y mentiras que fue lo contrario. Pero bueno, eso a hoy no me ha pesado. Y hoy, el presidente Uribe, si no hubiera conseguido testigos, Señor Sierra, usted nos dijo, ante pregunta de la señora fiscal, que al final sí fue de las dos maneras como contactó a Iván Cepeda Castro. Pero después de mucho esfuerzo, después de haber insultado a los abogados, y bueno, pero eso es intrascendente, dice, pruébeme que yo sí busqué yo mismo el teléfono. Pero ahora dice, aclara, dice, no, sí fueron de las dos maneras. La pregunta concreta es, al fin, ¿cómo le dio el teléfono el doctor Cepeda a usted? ¿Cómo obtuvo ese teléfono? ¿Por internet? Yo escucho pues ahora, si escucho la uno, ¿por qué no escucho lo otro? Yo quería que por medio de la doctora Mercedes, y ya cuando Cepeda fue allá, la primera entrevista conmigo, me dejó el número. Ok, ya hablamos, ¿y a qué se refiere usted cuando dice, ¿a qué se refiere usted cuando dice que habló muy poco, pero que sí habló? ¿Al fin qué habló o no habló por teléfono? Pues sí hablábamos, y uno a saludar, ¿qué doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas? Y ya, señor Sierra, Cepeda es de muy pocas palabras, él es muy parco. Con él casi no hay conversación. Eso sí se lo hace. ¿Cuántas llamadas se refiere usted a hablar muy poco, señor Sierra? No, pues le digo que yo a Cepeda no lo llamo y pueden mirar el teléfono si tiene el mismo número. Mírele la sábana, que hoy se sabe todo. Yo hace por ahí 7, 8 años no hablo con él telefónicamente ni personal. Señor Sierra, ni me manda razones ni yo le mando razones. Para la época de justicia, que cuando usted trata de volver a postularse o presentar, era cuando usted dice que hablaba muy poco por ese teléfono. ¿Cómo no entendí lo último? Que hablaba muy poco por teléfono. Le reformulo la pregunta para que me entienda. ¿En qué época temporal, en qué espacio temporal fue que se dieron esas llamadas donde usted dice que habló muy poco, que poco, pero que habló? Me han dicho, hasta que estuve en Itagüí fueron las conversaciones con él muy esporádicas. Por teléfono, muy esporádicas. El saludo y ya. Con todo respeto. Porque cuando eso... Usted y por el doctor Cepeda, explíquele a la audiencia de qué podían hablar usted y el doctor Cepeda en ese momento. Pues por eso, imagínense, ¿de qué podíamos hablar? De nada. Y pero es que no entiendo simplemente la llamada suya a saludar al doctor Cepeda a ver cómo le va la vida. ¿A cuenta de qué lo llamaba usted? ¿Para qué? No, pues... cómo va el proceso, cómo va la fiscalía, qué ha avanzado las denuncias y ya, eso es todo. Pero ¿quién le preguntaba a quién esos aspectos? ¿Ah? ¿Quién le preguntaba eso que nos acaba de decir? ¿Cómo van los procesos? ¿Cómo va la fiscalía? ¿Cómo van las denuncias? Yo sí le preguntaba que cómo iba eso en la fiscalía y eso, él es muy parco. Y no, después hablamos y ya. Colgaba y chao, adiós. Usted no lo volvió a llamar, ¿para qué?